no hay que subestimar las elecciones de medio término. Caputo ya el otro día andaba con la carpetita con la reforma tributaria y la reforma laboral para llevarla a los gobernadores. Entonces digo, el gobierno cree que si gana la elección... Se mete con sus carpetitas. Va con todo. Macri. Hoy A las 9. ¿Qué tenés que hacer a las 9? no van a poder ver a Milei. Si ustedes tienen ganas. Qué lindo. Igual Milei también ayer dio un discursito con Vox. Sí. Ahí en un acto de Vox. No pudo viajar, ¿no? ¿En serio? Estaba medio complicadito y bueno. Y Por teleconferencia. Se convirtió en un Zoom. no pudo viajar y se convirtió en un Zoom. La verdad, ¿sabes lo que? Debe haber estado molestísimo de no poder ir. Imagínate, Como yo Madrid, verano en Madrid. Me tengo que quedar acá. Cuando allá me podrían estar aplaudiendo y besando. Olvídate. Se ¿No? comparó con el muerto, con el trampista. Con Charlie Kirk. Sí. Lo que me mola, ¿me pones el de Charlie Kirk, el 5? Lo que me mola que estén haciendo de Charlie Kirk su mártir, pero sí es de Estados Unidos, déjate de joder. Claro. Nadie sabe quién es Charlie Kirk acá. Y brindarle mis condolencias a la familia del mártir de Mirá la que le va a libertad, importar. el Mártir de la queridísimo libertad. Charlie Kirk. Charlie fue brutalmente asesinado a sangre fría por un intolerante, un simpatizante de la organización terrorista Antifa, Esto debe ser todo verso, mientras ¿no? llevaba a cabo un debate No se abierto sabe. con alumnos de la Universidad del Valle de Utah el pasado miércoles. Pero lamentablemente, este hecho solo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro: odio y resentimiento. No proyectos. Nos quitaron un guerrero Sí, ejemplar ¿no? en el campo de la batalla de las ideas. Paradójicamente, este atentado fue perpetrado y celebrado por los mismos que nos acusan de violentos a nosotros, que lo único que hacemos es expresar con vehemencia la veracidad de nuestros argumentos. ¿La qué? La veracidad. A la veracidad. Creo que quiso decir veracidad, ¿no? Igual, Sí. ¿quién celebró la muerte de Charlie Kirk? Yo no celebré la muerte de Charlie Kirk. A mí me parece mal que maten gente por cómo piensa, incluso si la persona es una persona como Charlie Kirk que defendía que hagan parir a las niñas de 10 años violadas. No sé a qué se refiere Que Milei, los negros pero- estaban mejor en la segregación. Con esto no estoy justificando el asesinato. No. Solamente cuento quién es Charlie Kirk, ¿no? Para que pongamos en su lugar las cosas. Pero a mí lo que me llama la atención de esta operación, y lo vengo viendo en Twitter, que estaba a 5 minutos de decir, pidan perdón por Charlie Kirk. Vos, Julia Mengolini, pedí perdón. Sí, culpa Y tipo, nuestra. nosotros lo matamos a Charlie Kirk. No, nosotros vivimos en Argentina, no tengo nada que ver con el tipo que lo mató, que encima los primeros datos no fueron muy alentadores. No, no era un chico zurdo. blanco, una familia Y conservadora. cristiana. Le están buscando la vuelta para decir, en realidad se volvió zurdo en 10 segundos y fue y mató a una persona. No lo sé, la verdad que está muy confusa la información en torno al asesino, o al presunto asesino, porque tampoco todavía lo juzgaron. Pero la realidad es que no tiene nada que ver con la realidad argentina. Acá en Argentina estamos discutiendo los problemas económicos, estamos discutiendo las personas con discapacidad, estamos discutiendo las universidades, Y el Garrahan. claramente lo de la No estamos boludez discutiendo de a Charlie Kirk, la No, verdad. la boludez de Charlie Kirk es para hacerse los boludos. Olvídate. Con todo lo que está pasando. Olvídate. No, Igual y que la Milei, izquierda sí. somos todos asesinos, además. Claro, ¿no? Sí. Igual Milei no fue a España, pero se va a hacer un viajecito esta semana. ¿sí? ¿A Sí, dónde? a la CEPAC, a la cumbre conservadora de la CEPAC, que es el martes. ¿En dónde? ¿Paraguay? En Asunción del Paraguay. Sí, ahí va a estar con Santiago Peña, que es el presidente paraguayo. Sí. Es la CEPAC, no es que por lo menos no trascendió una bilateral de inversiones. Nunca no se sé. junta con nadie. No es que van a sentarse a hablar de la Solamente hidrovía, a se laburar. dan manija los, Claro. se dan manija los ultraderechistas y se dan premios, se juntan. Y aparte con esta agenda completamente importada, ¿no? Porque ahora están con Charlie Kirk. Charlie Kirk. Muchacho, flaco, ¿no te preocupan los nenes del Garrahan? Y te preocupa el Charlie Claro, Kirk. y te preocupa Charlie Kirk, dale. Es que era un héroe de las ideas de la libertad. Dios mío. A mí también, viste que vos dijiste ahí, no proyectes mi ley. Es muy impresionante que estén dando vuelta como que el odio es de los zurdos. Chicos, nos damos cuenta que el odio es un combustible espiritual de la ultraderecha. Lo planifican, lo Pero- usan, forma parte de sus propios manuales. Pero además, perdón que me ponga así un poco, pero el intento de asesinato acá fue Cristina Fernández de Kirchner por una Claro. persona que estaba en los círculos de la ultraderecha. Este es el antecedente nacional concreto. Y si nos vamos más lejos en el tiempo, yo creo que fue la derecha la que puso campo de concentración y mató y desapareció miles Sí, de personas. también. No fue la izquierda, tanto miedo a la izquierda y la derecha fue la que cometió un genocidio acá. Sí. No sé, la verdad que no tiene mucho asidero en nuestra realidad nacional. Esto, eso. ellos te van a decir que pusieron bombas. Está bien.
Campos Claro. de concentración y En miles de jardines de desaparecidos. No hay punto de comparación. infantes. Y además, no vamos a hablar de esta discusión. No. Acordémonos que... Como la ministra de Seguridad que puso a Jardín de Infantes según Milei. Según Milei, Ok, no, pero después la listo. perdonó. Cuando le necesitó los votos, Está la bien. perdonó. Igual, no, dato, nunca hubo bombas Sí. en Jardín de Infantes. O sea, no podía haber sido bullish porque no hubo una bomba en un Jardín de Infantes. no, pero bueno. básicamente, pero digo, acordémonos que la ultraderecha justamente lo que hace es aprovecharse de el fenómeno de la crispación, del enojo, para hacer política, porque lo que dicen los manuales de la ultraderecha es que es mucho más fácil aunar gente que solo está enojada y que la juntás porque está enojada Y odiante. que juntar gente para construir un consenso. Eso es mucho más difícil porque te tenés que poner de acuerdo en 3 o 4 cosas. En cambio, ellos lo juntan bajo la premisa de es todo una mierda. Sí. Bueno, Sí. acá Y estamos además todos la- los que piensan es todo una mierda. La premisa lo decimos siempre, ¿no? Pero es previa y es el manual del neoliberalismo, que es previo al de estas ultraderechas. También es segregar a las sociedades, es que te enojes Sí. con el inmigrante, con el que cobre un plan, con cualquiera que más o menos se te parezca en algo. Che, bueno, ¿qué sabemos del discurso de Milei de hoy? ¿Qué se sabe? Bueno, se sabe que Va grabado. el presidente va a grabar exactamente. Lo primero que hay que decir es, Milei pasó de hablar de espaldas al Congreso, ¿se acuerdan? Cuando asumió Sí, 10 de diciembre de 2023. El ya año no da pasado... para esa perfo, ¿no? El año pasado se metió en el Congreso, ¿se acuerdan Ah, que por el banquito. En lugar del ministro de Economía, que es Sí. el que va a explicar el presupuesto. todo para salvarlo a Toto Caputo, que no quería ir a las comisiones de presupuesto y Hacienda del Congreso? Milei dijo, voy a ir yo a explicar el presupuesto, Sí. y armaron una suerte de asamblea parlamentaria que no existe. Con un porque cosplay, ¿no? Fue de vuelta con la banda. Sí. Eso, viste que ningún Sí, presidente sí, la sí. usa al comienzo y Ah, después no había nadie la usa. pensado eso. Sí. Él se vuelve a poner la banda y él como diciendo, yo soy el rey. Sí, sí, ¿no? es el Lego presidente. Se olvida lo que ¿viste? dijo Lannister, ¿no? Pero Claro. bueno, yo soy el rey, yo soy el rey. Tipo, no hace falta que te ponga de vuelta el bastón y la. Sos una vez y ya está. Exactamente. Fue a las 9 de la noche. Acordate que hizo toda la parafernalia, la presentación del presupuesto y Se demás. paró arriba del banquito. lo de Le siempre. pusieron el banquito, lo forraron con la alfombra bordó para que no se Sí. note el banquito. Y después, ¿te acordás lo que pasó? Cuando empezaron a pedirle cambios en las partidas, porque era un divague el presupuesto, ¿qué hizo Milei? Directamente retiró el presupuesto y prorrogó el presupuesto 2023 Por para segunda vez. 2025, claro. O sea, 2 años, como bien dice Werner, con el mismo presupuesto. Bueno, ahora directamente no va al Congreso. Milei no va al Congreso, lo anuncia con una cadena nacional a las 9 de la noche. Lo que se supone es que es un proyecto de presupuesto lo que va a mandar. Y sí. Y sí, tiene que mandar un proyecto. Sí, Todas las exactamente. veces lo mandó, después no lo aprueba. Después no lo- hace todo para boicotearlo. Después por eso, lo retira. Ah, pero Claro. él manda un presupuesto y después Sí, él el decide año pasado lo aprobarlo. mandó y después lo retiró. Y después ese experto se Exactamente. sentó sobre la comisión de presupuesto y dijo, vamos a tirarlo para extraordinarias. Y en extraordinarias no lo pusieron en el temario y chau. Y se prorrogó, exactamente. El discurso lo estuvo trabajando con Santiago Caputo el domingo a la tarde. Estuvieron puliendo, esto es lo que me cuentan a mí. Y ¿Con hoy, qué premisas? con Unas novedosas. ajuste fiscal, el equilibrio fiscal es intocable, No se negocia, toda la claro. misma mierda. Vamos a hacer un pro de a ver si va a haber la. Sí. Porque dicen que puede haber diferencias de estilo. Sí, ahí vamos. ¿Por qué diferencias de estilo? Porque, pero después todo esto es, una cosa es lo que se deja saber, lo que se proyecta, y después otra cosa es lo que Milei y Karina Milei terminan decidiendo Sí, claro. 2 minutos antes. Pero digamos, la estrategia con la que se piensa esta presentación y las próximas performances de Milei es una estrategia de Tranqui. bajame un cambio, negro. Porque vos ahora lo que tenés que ir a recuperar es el voto cambiemita, que es el que te soltó la mano, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y es una discusión esa y igual. a ese no le gusta que estés a las puteadas. Entonces no va a haber mandriles, no va a haber culos. No debiera. Yo creo que Pero- la lectura de que el voto que perdió es el voto cambiemita, Sí. para mí es equivocada. A ver por qué. ¿Por qué? Porque si vos ves, por ejemplo, el segmento que lo votó mucho, Sí. este que me obsesiona a mí, que es el varón joven, Sí. lo votó mucho menos en esta elección. Entonces, no es exactamente el voto ese que te imaginás del pibe rapi precarizado que lo votó tal vez en las PASO, ese 30% que se piensa que es el núcleo duro de Milei. Sí. Ese pibe lo votó menos, porque tiene menos Sí. voto de varón joven. Lo que pasa que Y después, lo que algunos piensan, algunos analistas piensan, es que en realidad el voto más duro que sigue teniendo Milei es el voto que le presta Cambiemos, que es el voto sobre todo gorila.
Sí, y bueno, es una discusión abierta. Es una discusión abierta, porque a mí, y esto me lo explicaba alguien un analista que juega en las ligas del peronismo, lo que me decía es que lo que pasó es que justamente Milei vuelve a el porcentaje que lo vota en las PASO y en la primera vuelta. Sí, pero lo que pierde, o sea, para ellos lo que pierde es lo que logra meter en el balotaje. Bueno, composición de quién es ese 30 y hay que estudiarla. Cuando hay un datito que para mí es clave, que es que hay muchos menos varones jóvenes que lo fueron a votar. Entonces ya no es la composición de ese primer 30. Y es más el que no vuelve al kirchnerismo nunca más, ese es más el votante de Bullrich. Es el voto gorila que le prestan a Milei. Pero el voto cambiemita tiene ese nivel de gorilismo de Bullrich y también tiene gente un poco más republicana, antiperonista, pero que ya lo que está haciendo Milei le parece un montón. Ese te juro que yo lo dudo más. Eso lo dudas más. Pero igual, seguramente hay que seguir mirando con lupa pero yo estoy bastante segura que porque además ese núcleo duro que lo vota Milei con una cierta esperanza de cambio, no sé qué, es un sector que estuvo muy castigado por la política de Milei. Sí, totalmente. Pero muy castigado. Y eso es donde en la última columna que hizo Fede decía, un poco más crítico de estas lecturas, es decir, vos no podés construir un sujeto social con una elección. No existe ese sujeto de elección con una elección, ¿viste? Un poco... Bueno, qué sé yo, criticando a esta sociología que piensa que el Rappi es un nuevo sujeto social. Ahora, mirá, si Milei arranca efectivamente a bajar el tono, hoy es un poco menos intransigente, evidentemente lo que piensan los estrategas, pienso más en Santiago Caputo como estratega, es que lo que está perdiendo es voto cambiemita. Sí. De todas formas, por más que baje el tono y no diga mandriles, lo que va a anunciar es más de lo mismo, por lo que estamos sabiendo hasta acá. Sí. O sea, más ajuste, el año que viene con más quita de subsidios a las tarifas. O sea, lo que nos propone Milei para el año que viene, por lo menos todo el resto de su mandato, pero es más... pasarla mal, digamos, ¿no? Ese es un poco y de vuelta, ¿cómo le vendes eso a la sociedad como propuesta electoral? Además, no más allá de cuál haya sido el voto que perdió o no, que es verdad que no, es demasiado pronto para saberlo. Sí, no está saldada la pregunta. Vamos a ver qué pasa en octubre. Mi sospecha que no es tanto el voto cambiemita, pero que si a la conclusión a la que llegan es que el problema es el tono, también puede que tengan un problema, porque también un poco para mí lo que surge, sobre todo porque hay 14 puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires y en algunos rincones donde nunca había ganado el peronismo, es que el problema es la economía. No, tal cual. Pero además, digo... Y la economía van a profundizar, con lo cual... Y si algo demostró la semana que pasó... es que el gobierno no está dispuesto a hacer autocrítica. No, 3 vetos. No está dispuesto a hacer autocrítica y esto te lo dicen personas que lo orbitan a Milei. Milei prefiere perder una elección que dar marcha atrás con respecto a su plan económico. Pero... Y bueno, probablemente se encamine a eso. Quiero que compartamos un trascendido, porque hay un señor que los domingos cena y escucha ópera con Milei. Sí. ¿Español o no? Ese ya no. No, ese ya no. Okay. Pero con lo cual yo tendería a creer que por ahí tiene alguna información privilegiada. Vamos a ver lo que dijo Juan Carlos de Pablo sobre algo de lo que se puede anunciar hoy. Mirá. En cada una de esas proyectos de ley hay jodas. ¿Por qué no metemos en el proyecto de ley la joda? Jubilaciones lo tengo clarísimo. Hay 10 millones de jubilados, de los cuales 6,5 aportamos, 3,5 no aportaron. ¿No podemos hacer un ajuste indexando a los que aportamos y diciéndole a los otros, déjense de joder? No. Entonces, los miércoles, ¿qué jubilados van los miércoles? Los que aportaron mucho, y después el gobierno K los jodió y le puso esos son los que aportaron. ¿Vos viste alguna vez un tipo que diga, mire, como a mí me regalaron la jubilación, no tengo derecho a... No. Entonces, ¿entendés lo que digo? Lo que digo es, y eso puede ser que ocurra en la discusión del presupuesto. En la discusión del presupuesto, ¿por qué no se ponen en cada rubro, diciendo, sacamos la joda y con lo que queda al verdadero problema hay... Es terrible lo que está diciendo. Lo que está proponiendo este caballero que va a escuchar ópera básicamente es subirle las jubilaciones a los que aportaron, entre comillas, porque ahora obviamente que eso es total, está mal, sacarle a los que aportaron
No, perdón, sacarle a los que no aportaron para subirle a los que Exacto. aportaron. Los que no aportaron serían los que tuvieron que pagar Es decir, una moratoria para poder sí. jubilarse, que pagaron para poder Pelea entre jubilarse. jubilados. O sea, indexar a costa de los que Unos no de aportaron. otros. Claro, los que no exactamente. aportaron. Y ahí el video que veíamos tiene una pequeña aclaración. Los que no aportaron en todo caso fueron los patrones. Y en realidad cuando vos entras a una moratoria sí estás aportando. Totalmente. Eso es exactamente De tu una bolsillo lo moratoria. estás pagando, claro. No te Bueno. regalaron nada. Entonces la estigmatización con los que no aportaron es más de esto de lo que nosotros hablábamos antes, ¿no? Esa técnica o estrategia del neoliberalismo de hacer que se peleen iguales entre iguales. Que Bueno. las sociedades se peleen entre sí. Pero vuelvo a lo que decía antes. Entonces, hasta acá, podemos decir, estos 2 años de Milei los hacemos pelota a los jubilados, ¿no? Y les pegamos a los que van a protestar y en general los hacemos vivir de una manera indigna. La propuesta para el año que viene es los vamos a hacer más pelota a los jubilados todavía. Pero uno, Y en este a caso uno le va a ir mejor a costa de otros. Sí, Es sí. sacarle a unos jubilados para darle a otros jubilados. Sí, son Para los mí, juegos del hambre. esto es los juegos del hambre. Totalmente. Es terrible lo que está tirando Sí. este chabón. Y Si esto es algo que se le ocurrió en el momento, Sí. bueno, así como piensa la gente que está cerca de Milei. Pero vos decís que esto puede llegar a ser una clave Bueno, del presupuesto. no, yo creería que no, pero está jugando justo un domingo a la noche en la previa de la presentación del presupuesto. Igual la idea de Pablo, yo ya se la escuché a Bullrich alguna vez, o sea, los libertarios piensan esto, que en todo caso tendrían que cobrar mejor los que hicieron como un aporte en la formalidad toda su vida que aquellos que se incorporaron mediante moratorias. Pero lo que quería decir es esto, ¿no? Siempre la falacia de hagamos esto así y Sí. con lo que sobra haríamos tal cosa. Y la verdad es que con lo que sobra después no hacen nada. No. Porque el primer semestre de este año hubo un superávit fiscal de 4 o 5 puntos y ahí te das cuenta que igual la emergencia en pediatría, que era 0,2 del PBI, no la quieren. El aumento para las universidades no lo quieren. La emergencia en discapacidad no lo quieren. Entonces, ¿para qué carajo quieren el superávit fiscal? Para pagar la deuda. Para pagar la deuda. Claro, pero Es lo que no dices allá todos los jueves. exacto, pero digo, esto nunca redunda en una mejora social. Entonces, No. esta es la parte donde uno No, y necesita decirle a la gente que el sacrificio es inútil porque nunca te el vuelve. sacrificio es eterno. Claro. Paula, además hay una cuestión que la puede explicar mejor Sayat que yo, que es que los vencimientos del año que viene son terribles. Sí. Terribles, sí, Son sí, terribles. Claro, Entonces, el año que viene va a tener que ajustar más de lo que ajustó este año. el presupuesto va a tener que reflejar eso, cómo tiene que llegar a una meta de superávit más alta todavía, lo cual Sí. implica más ajuste porque no tiene unas fuentes de ingreso, la economía está planchada, los dólares no alcanzan y demás, todo lo que cuenta Sayat todos los jueves. Entonces, la propuesta, cuando la veamos a la letra, porque hoy Milei dirá lo que dirá, pero después cuando veamos el proyecto de presupuesto, va a implicar un ajuste todavía más grande de lo que vimos hasta ahora. Sí. Para poder pagar los vencimientos que tiene comprometidos el año que viene. Hasta acá, digamos, a mí lo que me contaron es que va a tener más o menos una media horita de una defensa de la gestión y después el eje rector va a ser el equilibrio fiscal, ¿no? O sea, no hay ninguna novedad bajo el sol. Sí. Y coimas las esquivamos, ¿no? Hacemos te como que no pensás- pasó. No, vos te pensás que va a hablar de las No, coimas. está bien, pero por ahí la define Karina, qué sé yo. Ahora, varias cosas se abren a partir del presupuesto, ¿no? Porque, bueno, esto es una formalidad que Milei cree que se va a poder volver a hacer el distraído y sacarlo o manejarlo a su antojo, pero se va a encontrar con una resistencia por parte de los gobernadores. Los gobernadores, de alguna manera, vos tenés hoy 3 grupos de gobernadores, ¿no? Si querés, los que todavía le responden porque hicieron alianzas electorales con Milei, y Que ahí son lo tenés. 4. Es un grupo chiquito. Sí, tenés sobre todo Esdero, Cornejo y ¿quién más estaba el otro Y día? Frigerio, Y los 3 que estaban en la Frigerio. foto, sí. Yo creo que todavía ellos creen que un Jorge Macri, un Orrego y un Poggi se sientan en esa mesa. Yo te puedo decir que Jorge Macri está con unas ganas de irse a Provincias Unidas, que Sí. se cae. No lo Está hace. con la garrocha. Sí, no lo hace porque tiene hasta octubre un acuerdo firmado no por él, sino Sí. por su primo, Sí. para ir juntos en la sección de la ciudad. Exacto. Pero después, si les va mal en la ciudad, puede que no les vaya mal. Pero si les va mal, puede ser que Jorge Macri al instante haga, bueno, y ahora me voy con estos gobernadores. Y sí, es muy probable. El otro grupo, decíamos, es Provincias Unidas, que son estos gobernadores que ya se anunciaron y se presentaron Son como los que un vemos en pantalla. espacio nuevo. Sí, ahí estamos viéndolos. Bueno, Nacho Torres, Yarlora, Puyaro, ahora apareció Valdés con ellos, ¿no? Son 6 aproximadamente. Y el otro grupo serían los opositores duros, ¿no? Ahí está Kicillof, Silioto, Quintela. Claro. Bueno,
los que siempre estuvieron en contra de las políticas de Javier Milei. ¿Qué están diciendo desde este espacio? Sobre todo que la conferencia del viernes pasado fue bastante picante, dijeron no queremos ir a sentarnos para una foto como la del Pacto de Mayo que no sirva para nada. Bueno, lo que están tramando es... el presupuesto se lo tenemos que manejar nosotros en el Congreso. Ajá. Es decir que lo que tenemos que lograr es, porque algunos decían los gobernadores se van a escribir un presupuesto propio, no viene tanto por ese lado, sino por el lado de, ya que este año la oposición en el Congreso inauguró este mecanismo de emplazar, que es forzar y marcar los tiempos del Congreso, bueno, nosotros le tenemos que marcar la discusión con el cronograma de trabajo y las citaciones. ¿No? Entonces, que esto se vote en una sesión... Sí. Y que a partir de eso sí o sí tengan que abrir las comisiones, se marque el cronograma y se pueda avanzar. Esto tiene una discusión que yo la hablaba con algunos diputados de la oposición más dura, del peronismo, y me decían, ¿y pero qué vamos a trabajar sobre el presupuesto de ellos? Hay que hacerlo de vuelta, porque por más que vos lo obligues a traerlo a comisiones, le redactemos, le mejoremos, bla, bla, estamos partiendo de la base de este presupuesto. Vos sabés, Paula, que acá no hay tradición. Pero por lo general se parte de la base del presupuesto que manda el Ejecutivo. Exactamente, acá no hay tradición claro. de reescribir presupuesto. No. Acá en general el Ejecutivo presenta un presupuesto, se le hacen algunos cambios, a veces algunos retoques, a veces alguna cosa un poquito, se negocia algo con alguien y sale, salvo en 2009 con Cristina, que la dejaron sin presupuesto. Sí. Pero en Estados Unidos, que tanto nos gusta, en su momento, cuando había un Congreso republicano y había un presidente, si el Congreso republicano quería un presupuesto que no le gustaba, igual lo aprobaba el Congreso y nosotros somos el Congreso y el presupuesto es potestad nuestra. O sea, le ha pasado a presidentes estadounidenses que le aprobaran presupuestos porque la mayoría la tenían los republicanos, estoy citando caso histórico, y bueno, le aprobaron un presupuesto que por ahí no era el que quería el Ejecutivo. Acá tenemos una democracia fuertemente presidencialista, entonces eso no pasa. No ha pasado hasta ahora, no es que no puede pasar, pero puede pasar. En realidad el Congreso teóricamente podría votar el presupuesto que se les cante a ellos. A tal punto somos tan presidencialistas. Después Milei lo podría vetar. No, bueno, pero por ejemplo, mira lo que pasa. A tal punto somos tan presidencialistas que el gobierno, por ejemplo, puede vetar una ley que saca el Congreso. El Congreso puede insistir con la ley. Sí. Ahora, cuando el gobierno reglamenta, todavía puede hacer un poco lo que quiere. Claro. Sí, de hecho no está sacando la ley de emergencia de discapacidad, no la puede volver a vetar, pero de alguna manera está vetando por segunda vez porque no la implementa. Exactamente. Y lo que dicen es, vamos a hacer una reglamentación donde lo que vamos a poner es con lo que podemos cumplir. Y el resto, no lo van a cumplir. Por eso digo, este es el problema de tener un presidencialismo tan extremo. En Europa te hacen una moción de censura y se termina. Bueno, pero un régimen parlamentario donde el primer ministro puede caer en cualquier momento. Un régimen parlamentario, exacto. Bueno, y también de tener presidentes así, ¿no? Sí. De tener tan autárticos como el que estamos teniendo. Sí. Autoritarios. Sí, totalmente. Hay que decir que los regímenes parlamentarios tienen que dirimir los problemas de la crisis de democracia. Me acuerdo en España un momento lo charlamos con Fede acá en este mismo estudio, que tuvieron como una época que no podían elegir y llamaban elecciones, tenían unos problemas, no podían formar mayorías, qué sé yo, es otra regla del juego. Sí, es otra regla del juego para pensar. El gran promotor del parlamentarismo en la Argentina es Zaffaroni, claro, ¿sabes? para Zaffaroni pensar. Siempre dijo que teníamos que tener un régimen. Igual, bueno, es un flash. Sí. Para pensar una revolución directamente. No, es una reforma constitucional. Es claro, Bueno, exacto. chicos, hoy no pero está una reforma constitucional importantísima. Sí, claro. Ahora, volviendo, Milei presenta el presupuesto, vamos a ver con qué tono lo hace, y después arranca la guerra por que ese presupuesto finalmente se convierta en ley y que esta vez no sea el tercer año consecutivo que Javier Milei vuelve a hacer lo mismo. Los gobernadores están con... estoy pensando en el baje, porque yo pensaba el facal en la mano, ¿viste? Sí. Este grupo de Provincias Unidas, sobre todo... Tanto como el facal en la mano. Hay alguno que está diciendo, esperemos a octubre, vamos a ver cómo le va a Milei. Sí, obviamente, y todos lo que te dicen es, no nos sentamos ni en pedo a negociar antes de las elecciones de por octubre. Eso, vamos a ver cómo te va después de lo si vemos. Pero no sé si ustedes están empezando yo quiero ser prudente, institucionalista y demás. Sí. Pero la verdad que por lo menos yo recorro bastante el Congreso, hablo con muchos diputados provinciales que responden a muchos de estos gobernadores, y la verdad es que todo este armado redunda en, obviamente, ser una alternativa en 2027, pero que también podría ser antes. Asamblea Legislativa. ¿No? Sí, el que tiró esa fue Quintela. Concretamente. Sí, que pero más que Quintela, más que Quintela, el establishment lo está planteando. Lo que lo dijo así. Ibáñez en su última columna también era como que
era una expresión que se estaba escuchando cada vez más. Cada vez más. No públicamente, pero en cualquier reunión sale. Sí. Y de hecho, cuando vos hablas con los diputados me pasa de hablar con Unión por la Patria y ellos te dicen, no, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es militar la elección del 26 de octubre para sacarle herramientas a Milei. No es que están pensando en ahora. Bueno, lo leímos la semana pasada, en Joaquín Morales Solá habló de que tenía que llegar sí o sí Schiaretti a la Cámara de Diputados para colarse en la línea de sucesión. Ah, bueno, listo. No, o sea... Tranquilo, Morales Solá. Si te querés colar en la línea de sucesión, ¿por qué es? Y sí, claro. No, si ladra y mueve la cola, es perro. Entonces obviamente que el armado de estos gobernadores de Provincias Unidas responde a prácticamente una creencia que es esto no se va a sostener. Pasa que lo que estamos observando, que sí es preocupante, yo no sé si eso va a pasar o no, pero lo que sí es preocupante es que tuvieron el caso Spanuolo y no reaccionaron de una manera más o menos razonable que tendría cualquier gobierno, más corrupto o menos corrupto, ante una denuncia de corrupción que les pega de lleno en el círculo cercano del presidente y que les quita una medalla que tenían, que nosotros somos la honestidad. Sí. Y después vinieron las elecciones bonaerenses, que representan que el 40% de todo el país. 38, sí. Bueno, 38. Sí. Pero quiero decir, no es una provincia chiquita que vos podés decir, bueno, pero después en las generales, la ciudad es para prestar atención, que el 38% del país te esté diciendo algo. Y tampoco reaccionar. Entonces no vemos capacidad de reacción ante nada. No. Seguimos para adelante y vemos qué pasa. Todo es un gran vamos viendo y lo que eso un gobernador te lo va a decir, bueno, ¿cuánto más pueden seguir para adelante ignorando la realidad? Exacto. Y un poco lo que a mí me decían, por eso te digo, más desde Unión por la Patria es, ojo, ¿no? Como con este escenario que se abre y esta ansiedad que evidente, estos tiempos que empieza a marcar el establishment, porque la verdad es que los está marcando el establishment, porque lo que me decían es, sería una salida que viene con esos resortes, ¿no? Entonces, lo que me decían a mí es, hay que ganar la elección, hay que sacarle más herramientas a Javier Milei, y en todo caso que los tiempos sean los tiempos que también determine la sociedad, no los tiempos que te determinen la tapa de un par de diarios que digan, bueno, le picamos el boleto y necesitamos uno que sea un poquito más manejable o más funcional a lo que nosotros queremos. Cuando yo digo le picó el boleto el establishment, ya se está viendo, no solamente, como decíamos, con estas editoriales en los diarios nacionales que te dicen, che, ¿por qué Schiaretti no se va poniendo en la línea de sucesión? Sino también, y quiero compartir, por ejemplo, diarios internacionales, ¿no? Que están hablando de una crisis sin precedentes sí. Por parte de Javier Milei. Esto es The Wall Street Journal, que directamente tiene una frase en la nota que dice: el presidente argentino llama a su hermana el jefe y ahora es su problema. Liability es como peor que problema, sí. Es como una especie de ancla, de carga pesada. Exactamente, ahora es su problema. Su debilidad podría ser también. Sí, como su talón de Aquiles podríamos casi traducirlo, esa es ¿no? Exactamente, y básicamente dice que es el mayor problema que puede tener Javier Milei de cara a las elecciones de octubre, ¿no? El escándalo de Coimas en Landis con su hermana, a la que obviamente el presidente no piensa correr. Estoy esperando que Milei lo retuitee porque fenómeno barrial. Sí, total, a ver si lo retuiteás. De mí, qué bueno. A ver si lo retuiteas. Y abajo decía, además, perdón, en la bajadita del anterior decía que ella había perdido la elección y las bribery allegations, las acusaciones de coimas, ¿no? Exactamente. La pusieron como en el centro de la escena a Karina Milei. Exactamente. Y su influencia sobre su hermano. Exactamente. Y después también el Financial Times, que ahí lo que estamos viendo es un Milei que atraviesa la mayor crisis en este momento crucial ante las elecciones de medio término. Fenómeno barrial. ¿No? Nadie se fijó si de verdad no había retuiteado, porque te juro que es capaz. Es imposible porque retuitear tantas cosas que hasta que llegás. No se puede encontrar un tuit de Javier Milei. No se puede. ¿No se puede? Básicamente no se puede. Es como esconder una aguja en un pajar. No se puede. Pero digo, así están las cosas, ¿no? Todos están advirtiendo un momento de gran debilidad. Sí, para agregar, hay una nota de Luciana Glesser en La Política Online, dice que se va otra funcionaria del FMI crítica del acuerdo con Argentina. Cita: este naufragio es más fraudulento que el del 2018. La que se va es Seila Pasabarsiglogu. Imposible el apellido. La responsable del área de políticas y revisión estratégica anunció su retiro tras haber dedicado decenas de páginas al caso argentino, donde determinó que la deuda
deuda es prácticamente impagable. Sí, lo que pasa es que ahí, esto me lo explicaba el otro día un economista más del palo académico, que es el Fondo Monetario Internacional hoy está manejado por Trump. Y son decisiones políticas. Entonces, por más que los asesores técnicos digan, che, esto es inviable, lo van a sostener. Sí. El tiempo que necesiten sostenerlo. Que se sostenga Trump o lo que fuera. Sí, el tiempo que necesiten sostenerlo, porque bueno, ahora dicen, tienen a un amiguito en la región, ¿no? Claro. Pero depende hay que ver mucho. Porque, sí, qué sé yo, igual sí, depende de los humores de Trump, de esa alianza. Si a Trump en un momento dice, bueno, al final era un boludo. Hasta que se canse. Pero el Financial Times y Wall Street Journal están diciendo unas cosas que... Por eso. Cuando te suelta la mano de donde está, te la suelta con ganas, No, es fuerte no esto. te doy más plata y listo, default, crisis, Este sería como el aviso, estos títulos de estos medios. Sí, exactamente. Como last warning, ¿no? Sí, y da la sensación de que, bueno, Milei está como, ¿no? Subiendo, ¿no? Como en una pendiente, y después viene el precipicio, vamos a ver si salta o qué hace. Fin. Da la sensación de que al gobierno le gusta acelerar en las curvas. O por lo menos esta es la sensación que nos quedamos la semana pasada. Vieron que incluso los mercados, como que de lunes al viernes también le dieron un changüí. Y el viernes recién el dólar estuvo en el techo de la banda. Sí. Ahora, y hay que ver qué pasa hoy, ¿no? Sí. ¿Cuál es la salida que ven ellos? La única que se me ocurre es que, no sé, los porteños, los cordobeses, los santafesinos le den un volumen de votos que compense la pérdida en la provincia de Buenos Aires, tiene que ser un volumen alto para llegar a eso, y que puedan vender que bueno, que ganaron la elección porque en el promedio nacional no les fue tan mal. ¿Entendés? Ahora, al mismo tiempo, me llegan datos de que Patricia Bullrich está muy preocupada porque está bajando en las encuestas. ¿Ella? Sí, todavía tiene un caudal de votos importante, pero no tiene el 50% que pensaba que iba a tener. Entonces está pidiendo cosas como que le dé más bola a Mauricio Macri, que haya otro tipo de trato con los aliados, cosa que antes no estaban interesados en eso, ¿no? Bueno, yo los escuchaba a ustedes el viernes, que estuvo Mati Mousset, creo que él les contaba esto de Milei no se va a involucrar mucho en la campaña, lo que les están diciendo es que... O sea, después de haber puesto la jeta... Claro, como que no va a ir tanto al interior, que se tienen que arreglar con lo que supuestamente había bajado eso. Hay otra vez, hay como dos bajadas distintas al interior de la Casa Rosada. Te diría que el ala más carinista es la que dice vamos a no poner la cara en el interior y bla, bla, y en realidad con esto que vos decías de apostar a recuperar Mendoza, Santa Fe, provincia de Córdoba, eso es más el ala Caputo. El ala, porque ese es el ala que, por eso te digo, cree que Milei tiene que recuperar voto cambiemita y sí tiene que viajar a estas provincias. Es que hay una nota muy bonita en Clarín hoy que te cuenta que en Córdoba pusieron a Ilustre Desconocido 1, en Santa Fe pusieron a Ilustre Desconocido 2, y por ejemplo en Corrientes la pusieron a Gallardo. No sé, entonces está diciendo... Si no va Milei no hay nada. No tenemos candidato, no pusieron un candidato de peso, no arreglaron con, no sé, con De Loredo o con Juez, o que pusieron uno que lo conocen en Córdoba. Pusieron uno que es tipo el caso de Almirón en Corrientes. Bueno, confían en la marca, ¿no? Confían en la marca, pero confiar de una manera como confió el PRO en mayo, que dijo, con la marca, no podemos de los penatos que con la marca ganamos. Pero incluso, mirá... Pero para mí el problema del PRO ahí no fue los penatos. No, pero tampoco, pero la marca no... No, con la marca no ganabas. Y además, fíjate, digo, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con el peronismo, que esto también me lo explicaban, me decían, en realidad lo de los intendentes fue tan importante porque ellos justamente empujaron por encima de los que no estaban a la altura de la marca. Entonces, si vos no hubieses tenido todo el andamiaje de los intendentes y esa municipalización, no lo hubieses ganado la elección, porque con la marca no haces nada, básicamente. Abajo se llama. No haces nada, y justamente lo que me decían es, o sea, haber tenido un Ferraresi, Mait, digo, todos los que Musi, todos ellos fueron los que hicieron que, bueno, los candidatos que eran medio 4 de copa, o que lo digo cariñosamente, ¿no? Pero digo, que compensara a aquellos que no estaban por encima del nivel de la marca. Y otra cosa que jugó fuerte ahí, que justamente como la Libertad Avanza no tiene a nadie, en estos lugares, o sea, nadie conoce al candidato a concejal de, no sé, por decirte, La Ferrer, o bueno, La Matanza, o el partido que sea. Bueno, obviamente que el peronismo con una cara conocida te hacía una enorme diferencia. Entonces, ahí es eso, o lo pones a Milei a hacer campañas fuertes, tipo Adorni es Milei, como hicieron acá en Capital,
o te encaminás a una derrota. Y esta es la parte en la que yo siempre digo, hay a veces como un intento de subestimar elecciones de medio término. No hay que subestimar las elecciones de medio término. Caputo ya el otro día andaba con la carpetita con la reforma tributaria y la reforma laboral para llevarla a los gobernadores. Entonces digo, el gobierno cree que si gana la elección... Se mete con sus carpetitas. Va con todo. Es lo que creyó Macri. Entonces, es importante. Es importante que la elección de medio término también demuestre qué tipo de representantes el pueblo quiere en el Congreso. Yo no quiero ser malo, pero el presidente que subestimó una elección de medio término se llamaba Fernando de la Rúa. Ese fue el resto de los presidentes después de la Rúa le prestaron atención. Pero el peronismo también a veces, porque el peronismo muchas veces viste que dice, no, bueno, perdimos siempre las elecciones de medio término. Bueno, es hora de dejar de perderlas, ¿no? O sea, sí, pero también hay ejemplos como, por ejemplo, no sé, que haya perdido Néstor en el 2009 con de Narváez y después el kirchnerismo hizo todo lo que hizo. Pero hizo un montón de cosas para remontarlas a 2011 y en el medio se murió Néstor Kirchner, lo cual generó un hecho político que nadie esperaba. Claro. Porque si no hacía nada y seguía en la misma... Vamos a la historia contrafáctica. Cristina seguía en la misma, no se moría Néstor y seguía así, por ahí perdía en 2011. Bueno. De hecho, era bastante probable que perdieran. Y el fenómeno Milei fue otra anomalía. En 2023 estaba todo dado para que ganara Juntos por el Cambio. Ellos ya se veían gobernando. Hablando de que estaba todo dado para que ganara Juntos por el Cambio. Estaba todo dado para que ganara Larreta. De hecho, Larreta se veía presidente, ya era presidente. Dejemos de decir que Axel es el próximo presidente, dejemos de decirlo ya. Porque es el efecto Larreta, ¿no? Y bueno. Faltan 48.000 estaciones, parece. Pero no, bueno, pero viste que está bien, pero es que Axel tuvo un triunfo importante en la provincia de Buenos Aires, por más que no fue solo de Axel el triunfo, todo lo que ustedes quieran, pero al mismo tiempo le dio una entrevista a Clarín, le dio una entrevista. Hoy va a estar a la noche con Pagni en La Nación. Es como medio ya, viste. Sí, lo están mirando. Como un presidenciable. Bueno, paremos. Tranquilos, a todos les digo. A los que lo quieran, a los que no lo quieren. Bueno, ¿qué más tenemos? Bajar un cambio, ¿no? Che, sobre el discurso les quiero preguntar. Prode, ¿vos decís que baja el tono, la palabra mandril no va a estar? Yo digo que baja el tono. ¿No va a estar la palabra mandril? ¿No va a haber referencias anales, Pauli? Me estás poniendo en un Tenemos quilombo. un bingo, cadena nacional. Pero para. A ver. Yo creo que puede mejor haber ministro de la historia, yo ahí sí le pongo una o sea, digamos por 5. Sí, o sea, digamos sí. Mejor ministro de la historia está cantada. Vos decís que mandriles no, porque le va a bajar el tono. No, enano comunista. 12 millones de pobres entra. Sí, 12 millones de pobres va a estar. Entra. ¿Degenerados fiscales ustedes dicen que no? Sí, va a estar. Porque para mí esa va a estar. Degenerados fiscales sí. Pero hay uno sea, digamos, por 10. Me corro de la por 5 y lo pongo por 10. Sí, eso cuando deje de leer, porque si es grabado... Cuando levanta la vista. Solo cuando levanta la vista y dice, voy a agregar algo yo. No creo ahí que tira una cantidad, o sea, digamos, de todo tipo. Ahí está, congela jubilaciones. Charlie Kirk puede ser que aparezca. Charlie Kirk va a aparecer. ¿Vos decís que Charlie Kirk va a aparecer en un discurso como el de hoy? Es capaz, sí. ¿Es capaz? Es capaz. ¿Vos le ponés tu ficha, Connie? ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Por supuesto que es capaz, porque ante todo, tiringo. Va a ser hasta un minuto de silencio por Charlie Kirk. Karina aparece. Si aparece Karina, tiene que hablar de las coimas. No sé si Karina aparece. ¿Va a aparecer Karina en el discurso? ¿No? Yo tengo mis dudas porque tiene que... El jefe, claro. Pero sin alusión a lo que está pasando con ella. ¿Mejor gobierno de la historia? ¿Es capaz de decirlo? No. Sí, yo creo que sí. ¿Vos decís? ¿Mejor ministro de la historia que para Caputo? Cita de salida, Caputo. Caputo ya está. Yo creo que sí puede ser. Pedo de buzo. A Conan no lo va a nombrar. Ya fue. Conan ya no habla de los perros, ¿no? Y alguna cuenta de esas que no da de si sumamos los 12 euros, entonces somos el mejor país. Cuenta loca, sí, agregala. Cuenta loca para mí, la cuenta de esas que cuando la escuchás decís, para, esto habría que chequearlo, ¿no? Porque no parece que no es así. Bueno, viste que chequeado se arranca los pelos. Le vende la uva a Elon Musk, dice. Genial. No, eso no creo. No lo va a decir. No, sí por ahí criticar los gobiernos anteriores que dejaron todo mal y que estamos tratando de arreglarlo y que hay que tener paciencia. A todo esto estamos esperando que mande el proyecto que anunció en la última cadena nacional, esa que me... ¿Cuál? ¿Te acuerdas que dijo que iba a penalizar los proyectos que no tuviesen fuentes de financiamiento? Así que los legisladores se voten a sí mismos para poder ir en cara a ellos. Hizo una cadena nacional para anunciar algo que nunca hizo. Alguien le habrá dicho, che, mirá que es inconstitucional de acá a la China. Así como fue al Congreso para presentar un presupuesto que después lo boicoteó él mismo. Exacto. O sea, hace mucho
mucha, por eso yo también le bajo mucho el precio. Son los presidentes más locos del Perdón mundo. que se los diga así, pero yo no le tengo mucha fe al discurso de esta noche porque siento que después no va a haber presupuesto, porque ya no lo hubo dos Yo veces. también siento que no va a haber presupuesto. Ustedes dicen que los gobernadores no se lo... Que lo van a intentar, sí, pero que el tipo después No va a tener ¿por que qué haría salir con algo la distinto? suya. Si después maneja la guita como quiere cuando no tiene presupuesto. Muy bien, Paulita. A ver, me ponen nerviosa los gobernadores. Ay, los gobernadores. Le mandan guita y Dios. ya se. ¿Viste? ¿Qué vas a hacer? ¿Una rotonda ahora? ¿Para qué te va a alcanzar? ¿A quién le mandaron? Sí, le mandaron guita, decíamos, a Pasalacua, gobernador de la provincia de Misiones, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Puyaro y Esdero de Chaco. O sea, los que lograron sentar en la mesa recibieron guita. Seguramente si hurgamos un poco más, Mendoza debe tener algo. Sí, yo igual creo que ahí el llamativo es Misiones, porque los otros Sí. estaban adentro ya. Los otros estaban adentro. Para votaciones, quiero sí, decir, en el Congreso. pero estaban adentro, pero... ¿Qué quiere decir que estaban adentro? Perdón. Que tienen alianzas electorales en Sí. octubre con la Libertad Avanza y que por lo tanto, por lo general, vienen votando con la Libertad Avanza. Sí. Acá es donde digo, hay que dividir lo que va a estar pasando en dos universos. Porque una cosa es lo que va a pasar este miércoles. El miércoles básicamente se va a tratar de resistir el financiamiento universitario, la emergencia en pediatría, que es la ley que blinda el Garrahan, y después hay un montón de cosas que están buenas en el temario, entre ellas tratar de emplazar para poder darle tratamiento a la ley que restringe los decretos de necesidad y urgencia, tratar de emplazar para que Karina Milei y Mario Lugones vayan a dar explicaciones al Congreso, pero la verdad es que los ojos de todos van a estar puestos en estos dos grandes temas, porque después los emplazamientos son, bueno, tenés el número, no tenés el número, cuándo emplazás y cuándo hay que tener dictamen y se termina, digamos. Eso no es lo que alarga tanto la sesión. El financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, a mí me decían, están prácticamente garantizados y no es que cuentan con lo que pueda llegar a pasar con los gobernadores, estos que estamos viendo que recibieron guita reciente. ¿Por qué? Porque son leyes que ya cuando se trataron por primera vez en el Congreso de la Nación estuvieron o muy cerca o tuvieron los 2/3, entonces tendría que pasar, claro, o que se empiecen a dar vuelta, no es imposible, pero bueno, quedaría muy feo. Y que sí, bueno, pero. Sobre todo con este tema. Hay gente que ya ha perdido el pudor. Y después se van a comer un asado con la guita de los Sí. niños del Garraham, ¿no? E incluso, digo, por ejemplo, vos tenías situaciones como el bloque Coherencia, que ahora se desprendió de Claro. la Libertad Avanza, que votaron con la Libertad Avanza en su momento y ahora uno tiende a creer que, bueno, van a estar con la oposición. El MIT de Sago, hay dudas. Una de ellas, por ejemplo, Ibáñez acompañó los proyectos de la Libertad Avanza y los otros no. Bueno, ¿qué va a hacer el MID como bloque el próximo miércoles? A mí me dicen que el poroteo para estos dos temas da. Y esto lo contrasto con la Casa Rosada, y la Casa Rosada medio que la da por perdida esta batalla. Garrahan y universidad. Garrahan y universidades la da por perdida. Lo que verdaderamente le importa es la ley de ATNs. Ajá. Que esa va por el Senado, ¿no? esa entra por el Senado, que El jueves. es la Cámara exactamente de origen. Sí, el jueves sí están seguros que tienen el número, ¿no? Porque si no, no van a quemar el cartucho. Lo van a pasear para la semana que viene. En una sesión en la que pueden llegar a no tener lo que quieren. Ahora, perdón, sí. Paula, qué increíble que una ley que supuestamente cuando empezó eran los 24 gobernadores, jefe de gobierno, no pueda tener el número. Exactamente. O sea, Bueno, los 24 gobernadores versus el presidente. Vos decís en el Congreso, gana los 24 gobernadores. No se no. sabe. Y los ATN, digamos, lo que implica la ley de ATN es que esta guita que el gobierno viene manejando de manera completamente discrecional y con la que los gobernadores dicen el superávit fiscal es a costa nuestra, no jodamos, le saca al gobierno esa potestad y los pone a coparticipar de manera automática y diaria a las 24 provincias. Esto es lo que el gobierno no quiere. Y las reuniones que está haciendo Lisandro Catalán, y si quieren mostremos fotitos de los amigos, ¿qué haces perdido? Que fue a recuperar durante el fin de semana. El gobierno lo que quiere es, Mirá, claro, vos. arreglar con ¿Qué algunos. está en la Isla de Caras? No, están en la provincia de Salta, ahí está con Lisandro Catalán, con Gustavo Sáenz. Debe ¿Te ser acordás la que- casa de Sáenz esa. Pero aparte, ¿se acuerdan que Sáenz salió a decir que eran como las palomas de la iglesia que cagan a los fieles? Sí. Salió completamente belicoso y se estaba sacando una foto con Lisandro Catalán el sábado. No le duró nada.
El enojo. Foto con Jaldo también, vamos a ver. Igual si no arregla lo que quiere, por ahí después lo ves en Provincias Unidas. Sí. Que no te sorprenda que después pase eso. A mí me dicen que Jaldo no tiene margen para hacer una de más con estas leyes, porque bueno, en el cierre que hizo para poder tener unidad con todos los mansuristas, podríamos decir, no le da mucho margen, pero bueno, se sacó la foto, otro, ¿no? ¿Qué te tenés que sacar? Claro, ¿qué te tenés que sacar la foto durante el fin de semana? Pero lo que el gobierno en definitiva dice y quiere, ahí estamos viendo la foto. Sí, que la sonrisa de Jaldo siempre es como, ya sé que me estoy mandando una cagadita. Nunca olvidaremos que Jaldo fue el que partió el bloque Unión por la Patria, con este bloque Independencia, se le fueron 3 tucumanos, después volvió, bueno. Durante la primera parte de la campaña se mostró opositor, ahora esta foto hay que ver en qué concluye, pero en todo caso, cuando Catalán sentó la semana pasada a esos 3 gobernadores, los gobernadores lo que le dijeron es, nosotros no podemos ir sacarle el cuerpo a un proyecto que tiene nuestra firma sin nada a cambio, ¿no? Sí. Claro. Entonces, a mí me da que estos ATNs... De poder podemos. Claro, a mí me da que estos ATNs, sobre todo, tienen que ver con la discusión por esta ley, parar esta ley. Porque además Lisandro Catalán en la Casa Rosada le dijo... Por la discusión de los ATN, justamente. Claro, por la discusión de los ATN. Porque lo que el gobierno dice es, en vez de repartirle de manera automática y diaria a todos... ¿Por qué no nos queda? A los amigos. Claro. ¿Por qué no ustedes no nos ayudan a nosotros a frenar esto en la Cámara de Diputados? Porque en el Senado va a perder. O sea, si el jueves fuese, o este jueves o el otro jueves, sabemos que Unión por la Patria tiene 34 senadores, tienen ahí a Tagliaferri, Blanco y Lustó, que ya más o menos le da los 37, y con eso hay casi una mayoría propia. Igual hay que tener 2 tercios. Pero uno tiende a creer que en el Senado el número es muy fácil de construir, no así en la Cámara de Diputados. Y yo creo que... De hecho, no tuvo 2 tercios en diputados cuando se aprobó la ATN. No. Se aprobó con un número menor. Claro. Exacto. Y yo creo que esta cuña que estamos viendo meter al gobierno ahora tiene más que ver con la ley de ATNs que con Garrahan y financiamiento universitario. Mostremos un cuadro que lo hizo Itaí Hackman, el diputado, y me lo compartió. Y me parece que es muy gráfico, porque acá lo que nosotros vemos es cómo el no hay plata es una falacia libertaria. Depende para quién. Depende para quién y depende para qué. Porque si vos ves el costo fiscal que tienen los vetos, como por ejemplo el Garrahan, las universidades, la emergencia en discapacidad, son las barritas muy, muy, muy chiquitas que están en color azul en un gráfico que estamos compartiendo. Pero digo, del Producto Bruto Interno, la emergencia en pediatría, el Garrahan es el 0,2%. El 0,02. 0,02, perdón. Universidades es el 0,2%. Discapacidad era el 0,3%. Y todo lo que vemos en violeta, que es mucho más grande, tiene que ver con las exenciones impositivas que le ha dado a los sectores más ricos de la sociedad y los intereses de deuda. Fíjate, por ejemplo, está el de las retenciones al campo. Miren lo que fue bienes personales, ¿no? O sea, solamente con haber dicho que los que tienen más guita no paguen bienes personales, sí. El costo fiscal altísimo. Se financiaban los 3 proyectos que estamos viendo. Y podríamos haber puesto acá en las exenciones a la minería, y hay mucho para agregar. Y miren lo que son el pago de intereses de deuda, ¿no? El pago de intereses de deuda, que es ya 3 puntos directamente. Con lo cual, el gobierno miente cuando dice que no hay plata. El tema es qué está haciendo con la plata. Por eso siempre me parece que es interesante mirarlo. Entiendo que tienen que pagar los intereses de la deuda. Ahora, lo de bienes personales es terrible. No, y esa fue claramente una... Muy ideológica. No es que había, viste, una plaza de Maya llena de ricos pidiendo que no les cobren más bienes personales. Esa es una decisión política que lo que te marca es a quién vino a darle respuestas este gobierno. Evidente. ¿No? Básicamente. Quiero que miremos el video de la UBA, porque... El miércoles, mientras el Congreso esté discutiendo todo esto, afuera se va a dar la 3ª marcha federal. Esto que estamos viendo, ahí lo vamos a empezar a compartir, nuclea a todos los sectores universitarios, a toda la comunidad. Están ahí adentro los rectores, los estudiantes, los trabajadores. Bueno, esta es la convocatoria. Queremos cursar. Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la universidad de excelencia que somos. Y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden. Queremos seguir formándonos siendo libres. Sin que nadie nos diga qué tenemos que decir o cómo pensar. Queremos seguir siendo el orgullo de nuestras familias. El orgullo de nuestro país.
porque la universidad pública es algo de lo que todos estamos orgullosos. La universidad pública nos puso en lo más alto. Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos. Te estamos pidiendo que vengas a bancar la ley de financiamiento universitario. Para seguir siendo los mejores. Para seguir siendo tu orgullo. Porque universidad pública Somos todos. Está bastante lavadito, ¿no? Pero bien. Sí. Lo digo bien. Sí, sí, es... Para que la convocatoria fuera bien amplia, me imagino, para tener el consenso lo más amplio posible, el apoyo. Sí. Pensá que para llegar a este spot, se tienen que poner de acuerdo todas las universidades nacionales. Todos los rectores. Todos los rectores. Por eso yo te decía, no es común que toda la comunidad educativa esté bajo el mismo paraguas, ¿no? Desde los rectores hasta Ahora, Pau, ¿en las dos marchas universitarias anteriores no había sido este mismo consenso? No, sí, también. Fueron marchas federales, por eso. Esta es fueron inmensas. Fueron inmensas y esta es la tercera que habrá durante el gobierno de Milei. Confluyen además trabajadores del Garrahan y de la salud. O sea, vos pensás que tenés rectorado que tiene más cercanía o son directamente del radicalismo, otros que son más del peronismo, centros de estudiantes que son del trotskismo, o sea, todo eso confluyó en un solo lugar. Sí, exacto. Y es importante la presión porque no es lo mismo votar sin que nadie te esté mirando a que la gente esté mirando en quiénes son los que fueron a votar. A ver, ¿dónde está la pecera que el gobierno puede ir a cazar? Hay que mirar en particular a algunos gobernadores. Vos ahí siempre tenés a Nacho Torres que te pone 1 y 1, ¿viste? Juega con uno te lo mando adentro y el otro te lo mando afuera. Lo mismo suele hacer Claudio Vidal, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, que nunca se entiende demasiado bien. Y a mí, de los que estaban ahí en danza de, miremos qué van a hacer, lo que me asusta de los ATNs son los misioneros. Claro. Que ya hicieron las suyas, los misioneros. Bueno, han marcado votaciones completamente importantes, como ficha limpia, por ejemplo, en el Senado, Rovira, ¿te acordás? Rovira, y después Milei dijo, yo no lo conozco a Rovira, nunca hablé con él, etcétera. Exactamente, como la caída de ficha limpia. Hay que ver qué van a hacer con estas dos leyes. Si es que van a jugar por ATN o si van a jugar por financiamiento universitario y por la emergencia del Garrahan. A mí me decían que el porteo estaba finito, pero está. Lo vamos a saber el miércoles. Esta semana va a ser una semana de mucha actividad en el Congreso. Mañana se pone en marcha, sabemos, la comisión de Libra. Sí. Ya la citaron a Karina Milei. Hoy arranca todo en las redes sociales una campaña en contra de los vetos. El miércoles tenemos esta sesión, el jueves tenemos la otra sesión que sería la del Senado. Y lo que me decían a mí, por lo menos desde Unión por la Patria, es hay que aprovechar esta ventana entre lo que fue la victoria en la provincia de Buenos Aires y el 26 de octubre para sacar todas las leyes posibles. Obviamente el gobierno intenta hacer lo suyo y empezó a poner plata. Yo, insisto, creo que va a incidir más con la cuestión de los ATNs que con estas dos leyes que, como además veíamos en el gráfico, tampoco inciden tanto en las arcas nacionales. No, la verdad que no, es muy ideológico también, ¿no? Como, y una tosudez. ¡Uf! Bien, Paulita Marusic, muchas gracias. Un placer. Dentro de un ratito, después de la tanda, vamos a jugar a Mirá quién vino con Rosu, que ya está especialmente para eso. Y llegó Aldana Contreras, así que ya venimos. ¿Sabes qué?